Vamos a continuar con nuestra segunda entrevista vía Zoom, que será realizada, por supuesto, y le doy el paso al Javi Montenegro, que estará también llevando a cabo esta segunda entrevista. Así es, muchísimas gracias, Jeff. Vamos a conversar con Richard Intriago del Movimiento Nacional de Campesinos. Importante ver cómo reciben ellos la declaratoria de estado de excepción, cómo reciben ellos la postura gubernamental, que desafortunadamente pareciera que nunca termina de ser una postura de ceder, sino una postura de imponer, o al menos esa ha sido la visión que han tenido los diferentes gremios que ya han conversado con el gobierno. No sé si ya tenemos la conexión con Richard. Richard, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Richard, empecemos, vamos directo al grano. Ayer el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción y este estado de excepción evidentemente podría tener efectos sobre las manifestaciones, porque en estado de excepción las Fuerzas Armadas pueden ejercer algún tipo de presión que frene este tipo de convocatorias. ¿Cómo reciben ustedes, cuál es su lectura sobre el estado de excepción? Bueno, el presidente de la República ha manifestado que el estado de excepción está dirigido al problema que tenemos de la delincuencia en el país, que no cabe duda ningún ecuatoriano cómo han aumentado los índices de delincuencia a nivel nacional. Esperamos que eso sea así. Nosotros creemos mucho en la palabra de las personas porque es como nos hemos criado de donde venimos, del sector rural, y la palabra pesa mucho cuando la manifestamos. Así que esperamos que no sea una medida de represión contra las manifestaciones legítimas o las paralizaciones que se han venido desarrollando de forma legítima para proteger el derecho de sectores tan vulnerables como los nuestros. Esperamos que así sea. Entendiendo ya este punto, entonces confiando en que el estado de excepción se utilice específicamente para lo dicho y no tenga otros fines, confiemos todos, esperemos que así sea. ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son las alternativas, sobre todo, que presenta el Movimiento Nacional Campesino ante la situación que atraviesan sus agremiados y en general el país? Vean, nosotros hemos estado ya por meses y por años en manifestaciones y paralizaciones para proteger nuestros derechos. Eso ha sido evidente. También hemos saltado en los días más difíciles de la pandemia. Nosotros fuimos quienes abastecimos alimentos al país. Pero la ciudadanía debe saber que siempre será la última alternativa que tomemos. No siempre es la primera. Es la última alternativa después de haber agotado todas las instancias de diálogo. Ahora, justamente ahora, cuando las políticas públicas no se enmarcan en la necesidad real que tenemos en el sector agropecuario, cuando tenemos funcionarios públicos que no entienden la realidad que vivimos como sector campesino, es donde necesitamos nosotros hacernos escuchar de diferentes formas, de diferentes maneras. Las paralizaciones han venido de forma progresiva a nivel nacional, desde el movimiento campesino, desde muchos sectores agropecuarios, y si el presidente de la República no está dispuesto a escuchar a nuestros sectores y las soluciones que nosotros les brindamos, obviamente vamos a tener que tomar medidas más radicales y estamos caminando hacia una huelga nacional agropecuaria que el gobierno será el único responsable del desabastecimiento de alimentos que exista en el país cuando los campesinos dejemos de enviar productos a los mercados. ¿Para cuándo, perdona que te interrumpa, para cuándo estaría pensada esta huelga nacional que evidentemente pondría en jaque la alimentación de todo el Ecuador? Sí, no es el objetivo, lo hacemos con mucho dolor, antes que nada queremos que eso se sepa, pero es importante que se entienda la importancia que tiene el sector agropecuario. Solamente la entienden cuando hay crisis, pero es importante que se entienda el por qué lo estamos defendiendo, porque mañana con las malas políticas públicas el sector quiebra y eso es lo que va a ocurrir, el país se va a quedar sin alimentos, porque para eso sirve el sector agropecuario, para eso es importante. Esas medidas se van a dar en tanto y cuanto no tengamos respuestas oportunas después de las movilizaciones que han habido del gobierno nacional. Estamos esperando respuestas oportunas del gobierno nacional para no tener que llegar, obviamente, a otras medidas como las que les acabo de mencionar. La ministra o la ex ministra de Agricultura, Tangi Vera, no logró acercarse a los gremios, no logró conversar de manera positiva o productiva con los sectores.
¿Cómo ven ustedes al ministro Álava? ¿Es un cambio? ¿Hay apertura? Entiendo que no del todo, porque si no, no tendríamos los sucesos como el de ayer, pero hay al menos la intención. ¿Cómo leen ustedes el comportamiento del gobierno de cara a ustedes? O sea, el ministro creemos que tiene que prestar más atención que los anteriores ministros porque no ha estado inmiscuido en los problemas más serios del sector agropecuario. Hablo de los pequeños y medianos productores principalmente. También hablo de un sector exportador importante, obviamente, que también se ha afectado. Pero también los pequeños y medianos productores, hablo de papa, de cebollas, de zanahorias, de ajo. Hablo de ese tipo de producción, de plátano, de yuca, de maní. Debe prestar oído a las organizaciones sociales para resolver los problemas. Hasta ahora no hemos tenido una sola reunión con el ministro de Agricultura y no hemos podido llegar a ningún acuerdo de trabajo o alguna hoja de ruta que permita resolver los problemas. ¿No se han reunido? Perdona Richard que te interrumpa. El ministro Álava ya lleva algunas semanas. Hasta ahora el ministro de Agricultura no se ha reunido con ustedes. Con el Movimiento Nacional Campesino no se ha reunido. Sé que se ha reunido con algunos cantones, he visto algunos cantones reunidos con él, pero con las organizaciones nacionales que representamos el sector campesino no hemos tenido ninguna reunión. ¿Y por qué creen ustedes que es esto? ¿Es porque están tratando de llegar a acuerdos con pequeños segmentos para desarmar al movimiento nacional? ¿Porque no hay un buen canal de diálogo? ¿A qué responde que un ministro de Agricultura no se reúna con las bases de producción agrícola del Ecuador? Yo quisiera pensar que es por falta de entendimiento, por falta de entender cómo funciona la dinámica gremial, el sector campesino, la organización social. Quisiera pensar eso porque él sería el responsable, o sería la punta del iceberg para llegar a acciones más radicales en caso de que también obviamente hayan intentos de ruptura dentro de las organizaciones sociales. Eso no lo vamos a permitir, porque creemos que eso la lucha es legítima, la organización es legítima y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Así que ojalá el ministro de Agricultura no se vuelva la punta del iceberg del gobierno que permita o que lleve hacia una huelga nacional agropecuaria donde realmente el país va a sentir la importancia de nuestro sector. El problema que llega hasta este punto, es decir, que el gobierno nacional no tenga el canal de diálogo establecido con organizaciones nacionales como la suya, es solo una parte del inconveniente que enfrenta su sector. El otro, ¿cuál es? ¿A ustedes cuánto les afecta en cifras, si es que se puede, en porcentajes, que no haya, que los precios de los combustibles sigan subiendo mes a mes? ¿O cómo les afecta que los precios regulados para sus productos no se estén respetando? Entiendo que estas son sus principales molestias, pero en términos técnicos o en cifras, ¿cuánto les afecta esto? Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de datos, pero a nivel popular, a lo que le está afectando a nosotros y a la familia consumidora, primero. Después hablaremos del combustible, que es otra cosa importante para nosotras, obviamente. Pero a nivel popular, imagínense ustedes que llevando la libra de arroz pilado a la compra que nos hacen en el campo, no nos compran pilado, nos compran en cáscara, pero solamente para una relación, nos pagan de 8 a 10 centavos la libra de arroz pilado en el campo. La misma libra que está vendiéndose a 40 centavos, porque es arroz flor el que le estoy hablando, a 40 centavos en la costa y hasta 60 y 70 centavos en la sierra. La papaya nos la pagan en 10, 15 centavos y la están vendiendo en $1.50 en las ciudades. La guanábana nos la pagan en 40 y 30 centavos y la venden en $4 en las ciudades. El saco de papa llega a costar $3 en el campo y la libra de papa nunca disminuye de 20 a 25 centavos en las ciudades. O sea, estamos hablando de un problema serio, de un sistema que no funciona, de comercialización agropecuaria que afecta tanto al campo y a la ciudad. O sea, nosotros hoy tenemos la capacidad de disminuir hasta el 50% el costo de la canasta básica en las diferentes ciudades del país. Imagínense, si nos permitieran disminuir el 50% con una relación directa al consumidor, nosotros podríamos enfrentar la crisis económica desde la sociedad civil. Podríamos enfrentarla sin problemas y las ciudades podrían comer muy barato. Pero por otro lado está el tema de los combustibles. El tema de los combustibles, obviamente, somos afectados. Los usamos maquinaria, usamos bombas de riego, usamos transporte para sacar los productos y todo eso encarece el costo de producción. Obviamente se incrementa. Pero aquí también hay un problema que creo que hay que evidenciar, ¿no? Nosotros somos una agenda diferente a la agenda de la CONAIE, a la agenda del señor Leonidas Giza,
Nosotros tenemos una agenda diferenciada con un propósito real, que es de transformar el sector agropecuario para beneficio de la gente más necesitada. ¿Ustedes no creen, perdona que te interrumpa ahí, Richard, ¿cómo te va? Jefferson Sanguña te saluda en esta ocasión. De las declaraciones que acabas de dar, entonces, ¿ustedes creen que tal vez los intereses del señor Leonidas Issa no responden a los intereses de ustedes como productores y campesinos de los principales productos del Ecuador? O sea, realmente somos dos agendas diferentes y con intereses diferentes, obviamente. Nosotros representamos nuestros propios intereses del sector agropecuario y tenemos intereses como país. No queremos caotizar, queremos resolver los problemas. Obviamente vamos a recurrir a la movilización y la paralización cada vez que es necesario, pero hay que preguntarle al señor Leonidas Issa, hay que preguntarle cuáles fueron los acuerdos que se llegaron en el tiempo de Lenín Moreno, o en el paro de octubre del 2019 que nos costó muertos, heridos y presos, cuando el decreto 883 fue abolido y lo cambiaron por el decreto 894, que ya sabían de antemano que era el alza paulatina del precio de los combustibles. O sea, con el sistema de primero bandas. Necesitamos nosotros, como organizaciones sociales, una explicación clara de lo que ocurrió, que no la sabemos hasta ahora, para luego entender que estamos hablando de lo mismo y peleando las mismas luchas como pueblo, como organizaciones sociales. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron, si es que hubo esa reunión con el señor Leonidas Issa sobre este tema? Tuvimos una reunión luego del paro de octubre del 2019 para justamente preguntar, ¿no? Porque el acuerdo que ellos llegan a las espaldas de las organizaciones sociales, porque nosotros no estuvimos de acuerdo valga la redundancia, con ese acuerdo que se llegó, pero no nos dio respuestas claras. Así que yo creo que por el bien del país, por el bien de la transparencia, de las claridades, él tiene que dar respuestas claras a las organizaciones sociales. Por esa misma razón... ¿Confía usted en las decisiones que pueda tomar el señor Leonidas Issa? De ninguna forma, porque las decisiones no se confían en personas que toman decisiones, se confían en procesos que se llevan a cabo con transparencia, y lo que menos ha existido es transparencia. Tampoco descartamos conversar en algún momento y poder llegar a acuerdos por el bien del país. Pero estos acuerdos deben ser en torno a la transparencia y a las claridades, principalmente de lo que ocurrió en octubre del 2019, cuando nosotros también perdimos compañeros, tuvimos compañeros presos, perseguidos, y que no tuvimos la claridad de lo que ocurrió con los acuerdos llegados con el gobierno de Moreno. Como para ir cerrando, Richard, y siempre agradeciéndote por tu tiempo, dos consultas finales. Primero, ¿hasta cuándo le dan de plazo al gobierno para que puedan sentarse a conversar con ustedes, para ser más específicos con el ministro Álava? O sea, nosotros estábamos esperando que luego de esta jornada de lucha que se llevó a cabo desde hace 3 meses atrás, porque esto no empieza ahora, empieza hace 3 meses atrás, contra este gobierno, el gobierno debe actuar de inmediato. Esperábamos reuniones inmediatas para resolver los problemas. De otra forma, nosotros tampoco nos desesperamos. Si el gobierno no quiere reunirse o no quiere tomar decisiones, ni siquiera tiene que reunirse porque ya sabe lo que tiene que hacer, porque se lo hemos dicho. Si no quiere tomar decisiones al respecto, nosotros seguiremos acrecentando las movilizaciones y también camino hacia la huelga nacional agropecuaria que hemos manifestado. ¿Y les preocupa el decreto del estado de excepción que fue emitido el día de ayer? ¿Les preocupa este estado de excepción que se podría ya realizar en torno a las movilizaciones? Honestamente, quienes estamos al frente, que estamos en las calles y carreteras del país, no tenemos preocupación por esas cosas, sabemos que va a ocurrir. Sabemos que esa es la respuesta de los gobiernos cuando nos manifestamos por nuestros derechos. No es el primer gobierno que haría eso. Y también sabemos a lo que vamos. No es fácil, obviamente. Sabemos que corremos riesgos. Cuando salimos de casa también tenemos familia, la ciudadanía tiene que saberlo. Tenemos hijos de lo que nos despedimos porque no sabemos qué ocurra. Pero vamos con toda la valentía a defender el país. O sea, esto es una lucha hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. No nos amedrentan estas medidas que se toman para desmovilizar o para aplacar la movilización social. Eso no nos ha amedrentado nunca, ni nos va a amedrentar ningún gobierno. Así que las movilizaciones van a continuar en tanto y cuanto no haya respuesta del sector agropecuario, y asimismo esperamos no llegar a las medidas de hecho más radicales como un desabastecimiento total por el tema de una huelga nacional agropecuaria.
Y estas son las declaraciones de Richard Intriago, titular del Movimiento Nacional de Campesinos, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Richard, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas bendiciones. Estaremos pendientes de todo lo que pueda suceder en torno a este tema. Hay la apertura del diálogo, o sea, hay la apertura de sentarse primero y tratar de solucionar y de solventar los problemas que existen en torno al sector agropecuario. Pero si es que no se da esa reunión, ya se alerta un paro nacional que podría obviamente terminar en el desabastecimiento de los principales productos a todos los ciudadanos. Dicho esto, vamos con la última entrevista